El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 6, del versículo 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un gran profeta, como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a los nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Qué difícil es cuando no se tiene claridad en la vida y no se acepta con responsabilidad lo que uno hace, como es el caso de Herodes y del pueblo de Israel. Todos se preguntan en torno a quién será la figura de Jesús. Y están confundidos, unos piensan que es un gran profeta, o esto y lo otro. Y es cuando aparece hoy la historia de Juan. El mismo rey Herodes va a llegar a su conclusión que no es Jesús, que este es Juan, al que él mató. Herodes le tenía mucho respeto, lo valorizaba, lo escuchaba, como hoy en la arena política, también muchos poderosos escuchan las palabras de los profetas de hoy, como sucedía en tiempo de Monseñor Romero. Muchos lo escuchaban y sabían
que tenía razón, pero les incomodaba a ellos en su manera de vivir y de pensar. Sabían que era como la sal que cae en una herida o el mercurio que arde va a sanar, pero no quieren sanarse. Entonces prefieren mover la herida para que no caiga el mercurio en su herida. Este evangelio que narra cómo Herodes hizo una fiesta. Él vivía con la mujer de su hermano, pero no es tanto porque él vive con ella, sino lo que predica el profeta le golpea y a él lo incomoda. Pero sobre todo esta mujer que se siente agredida y ella no quiere la conversión. Entonces prefiere cómo quitarle la vida a Juan Bautista. Juan hoy está en la cárcel y desde la cárcel él grita y no tiene miedo. Y Herodes en su cumpleaños, en esta fiesta, invita a sus nobles y a todo mundo. Y entra la muchachita, la hija de Herodías, a danzar, como las orgías, a bailar desnuda. Le atrae tanto al rey y a los invitados que el hombre no puede contenerse. Ahí no le da vergüenza. Y delante del público, él va a decir: niña, ven para acá. Pide lo que quieres. Incluso la mitad de mi reino, te lo juro y te lo doy, si quieres estar conmigo. Aquella niña se emociona. Es una jovencita. Y ella corre donde su madre. ¿Qué hago? ¿Qué pido? La madre no le importa vivir ella y la hija. Y va a aprovechar, esta es nuestra oportunidad. Porque así se queda con todo, con el rey, la otra mitad, y la hija va a participar. Dígale al rey que queremos en esta bandeja la cabeza de Juan Bautista. El que gritaba, el que era la voz de la conciencia, hay que eliminarlo. Y es cuando la niña va a correr y va a decir la cabeza de Juan. El rey se conmueve, pero para él está más importante la reputación, la valorización. ¿Qué van a decir? Muchos de nosotros nos pasa en la misma miseria, la misma pobreza. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir? Como el mismo gobierno de esta gran nación, que vive del qué dirán, y entre más lo elogian, entre más hablan, se le sube más el ego. Vive en una situación narcisista. No, él tiene que aprender a actuar con respeto y con valorización y respetar a las personas y la vida de las personas, no el ego de uno, no esa situación enfermiza. Aprendamos a respetar la vida y la dignidad de todo ser humano. Hagamos lo que Dios nos dijo: no matarás. El respeto y la valorización es tan importante porque primero está el amor de Dios, como Cristo nos dijo: un solo mandamiento le doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amén.